Hola. Bueno, vamos a continuar entonces con la definición de equilibrio general. Esto se los voy a estar pasando. Acá está la caja de Edwards según acabamos hace un minutito de definir. Recordemos entonces que eh, este punto representa la dotación inicial de cada individuo antes de intercambiar, sobre el cual definimos se tienen que estar cortando curvas de indiferencia que definen las preferencias de cada individuo asociadas a consumirse ese valor de riqueza inicial, o mejor dicho, ese valor de dotación inicial. Se asume que si los individuos no llegaran a intercambiar, la utilidad que cada uno de ellos disfruta básicamente está dada por la curva de indiferencia que corta justamente a esta dotación inicial de recursos. Pero bien, dijimos que estas personas, estos individuos intentarán intercambiar, para lo cual vamos a definir el conjunto paretiano. El conjunto paretiano es aquellas cantidades xy, x1 y 1, x2 y 2, que son consistentes con todo el área sombreada por estas curvas de indiferencia. Estas son todas situaciones en las cuales a priori los individuos podrían intercambiar dotaciones de x e y y ubicarse en curvas de indiferencia que estén por arriba de la situación inicial en las cuales ellos se están encontrando. ¿Tá? Como vamos a ver, ahí dentro de este conjunto paretiano estaremos encontrando nuestro equilibrio general, nuestro óptimo de Pareto, nuestra situación de equilibrio luego de intercambio. Bien, ¿cómo encontramos básicamente eso? Como dijimos hace un minuto, y acá creo que se había cortado básicamente, se supone que cada individuo va a actuar de manera descentralizada, maximizando una función de utilidad UI de X, Y, Y, ¿tá? Sujeto a su restricción de presupuesto, que dijimos no es ni más ni menos que la riqueza recordemos que era la expresión monetaria de las cantidades que tenía cada individuo como dotación multiplicado por su precio, igual al flujo de gasto que cada individuo haga. Lo que tenemos del lado derecho se supone que es el gasto que cada individuo vaya a realizar dentro de su restricción de presupuesto. Obviamente que este gasto, estas cantidades, X, Y, serán cantidades demandadas, planeadas por parte de cada individuo que después tienen que satisfacer una condición adicional que será justamente que la oferta y la demanda de ambos bienes sean consistentes con la demanda, o sea que la suma de los excesos de demanda sean cero. Ok. Vamos a ir entonces a la próxima filmina en la cual eh, vamos a interpretar la caja de Edwards y cómo podríamos interpretar la situación de equilibrio. Se supone que una situación de equilibrio va a ser aquella que determine un precio relativo, tal que ese precio relativo va a estar dado justamente por alguna de estas líneas rojas, ¿tá? Líneas coloradas, en las cuales a ese precio los individuos logran intercambiar cantidades de los bienes XY y simultáneamente mejorar su situación. Es obvio que tienen que pasar todas por el punto inicial o la dotación inicial sobre la cual ellos parten. ¿Por qué? Porque tiene que esta línea, esta recta de equilibrio, ese precio de equilibrio tiene que satisfacer la condición de agregación, que nos dice que la oferta y la demanda tienen que ser iguales. Para eso, vamos a ver algunos puntos de equilibrio que no serían de equilibrio, si se quiere. Vamos a ver algunas situaciones de no equilibrio para que ustedes interpreten un poco mejor las condiciones que deben cumplirse para el vaciamiento de los mercados. Vamos acá. Una situación de equilibrio se dará cuando un individuo maximiza su utilidad y además los mercados están en equilibrio, con lo cual se agrega esa tercera ecuación que dijimos antes, debería de satisfacer que la oferta y la demanda del bien X más la oferta y la demanda del bien Y sean simultáneamente iguales, o lo que es lo mismo, que la suma de los excesos de demanda del mercado del bien X y del mercado del bien Y sean idénticos a cero. Vamos a ver algunas situaciones, como les comenté antes, de no equilibrio. Situaciones de no equilibrio serán aquellos precios relativos que no cumplan con alguna de las condiciones, que en realidad la condición que vamos a ver que no cumple es la de suma de los excesos de demanda igual a cero, o sea que la oferta y la demanda no se satisfacen. Veamos acá.
Vamos a ver situaciones de no equilibrio. Miren esta. Este es el punto, como recordemos antes que este era el punto inicial del cual los individuos partían. Supongamos que los individuos actuando descentralizadamente sean tales que el individuo 1 desea irse a este punto de máxima utilidad y el individuo 2 desea irse a este punto de máxima utilidad. Esto es como, chicos, esto es como tener al individuo 1 y al individuo 2 actuando cada uno en un lugar distinto y decirles maximizar utilidad. Bueno, maximizan utilidad, pero recordemos que ahora tenemos una condición nueva y es que la oferta tiene que satisfacer la demanda de cada individuo, de cada bien. Con lo cual, frente a esta situación de no equilibrio, ¿qué estaría pasando? Veamos. Si ustedes se fijan, la cantidad del bien X que el individuo 2 quiere consumir y la cantidad del bien X, o sea, tomemos este punto, ¿no? Este sería el punto XY del individuo 2. Y esta sería la cantidad Y la cantidad X del individuo 1. ¿Qué está pasando? Si ustedes se fijan, cuando determino el total de lo que se planea consumir del bien X, veo que la cantidad del bien X que el individuo 1 quiere consumir es esta, y la cantidad del bien X que el individuo 2 quiere consumir es esta. Ampliamente, uno ve que ampliamente la cantidad demandada planeada del bien X del individuo 1 más el individuo 2 supera la distancia horizontal factible que hay para comprar o consumir de X, con lo cual yo lo que estoy viendo acá es que si estas fueran las cantidades planeadas de consumo del individuo 1 y el individuo 2 en términos del bien X, la demanda supera la oferta. O sea que el mercado del bien X es un mercado que está en desequilibrio, formalmente está en exceso de demanda. Si miráramos ahora si miráramos ahora las demandas en términos del bien Y, ¿qué vemos? La cantidad del bien Y que el individuo 1 planea consumir, la tenemos acá. La cantidad del bien Y que el individuo 2, o sea que la cantidad del bien Y del individuo 1 es esta. Mientras que la cantidad del bien Y del individuo 2 es esta. ¿Qué estamos viendo? Que en el medio, esta distancia, en términos de Y, entre estos dos puntos, me está dando que la demanda del bien Y es inferior a la oferta, o sea que hay un exceso de oferta en el bien Y. O sea que esta es una clara situación de desequilibrio. Estos individuos, actuando descentralizadamente, si planearan realizar este tipo de consumo, de planes de consumo, van a encontrarse con que la demanda del bien X no la van a poder satisfacer, mientras que la del bien Y sí. Ahora, hay bien Y que va a estar sobrando, que los individuos no están consumiendo, cosa que es media inconsistente, porque dijimos que las cantidades de bien Y de otra manera se tienen que consumir. Bueno, lograr una situación de equilibrio implicaría que estas dos personas reformulen sus planes de consumo tales que lleguen a una situación de tangencia, obviamente, que satisfaga puntos de máxima utilidad y además puntos que los cuales sean realizables, en términos de que demanda y oferta sean iguales. ¿Dónde vamos a lograr ese punto? Bueno, mediante alguna recta de las tantas que estamos viendo acá, que determine un precio relativo de equilibrio, que es el que vamos ahora a determinar. Bueno, voy a borrar acá. Voy a borrar. Y vamos a ver cómo se determina ese equilibrio. Bueno, evidentemente ese equilibrio se va a determinar dentro del área factible o el área paretiano, y como les comentaba antes, intuitivamente, debería de ser un punto de tangencia entre las curvas de indiferencia de ambos consumidores, del individuo 1 y del individuo 2. Y obviamente tiene que satisfacer claramente que la demanda y la oferta coincidan, o sea, tiene que ser un punto donde se den los complementos en términos que si el individuo 1 ha de consumir esta cantidad de X, el individuo 2 consuma el complemento de X, y si estoy hablando de Y. Y si el individuo 1 consume esta cantidad de Y, el individuo 2 consume el complemento de esa cantidad. O sea, X, yo consumo esto de X, y vos esto de X, yo consumo esto de Y,
y vos el complemento de I. Eso se lograría en este punto, donde en este punto se observa la tangencia de las curvas de indiferencia. Bueno, vamos a encontrar ese punto. Encontrar ese punto, la verdad, requeriría hacer dos procesos de maximización de utilidad de manera descentralizada. Tanto el individuo 1 como el individuo 2 arma su función de Lagrange, maximizando su función de utilidad, obviamente, sujeto a su restricción de presupuesto, que en este caso, recordemos, es una restricción stock-flujo. Stock porque tenemos de este lado la riqueza, que es el valor monetario representado de la dotación inicial, igual al flujo de los bienes XY que este individuo planea realizar. ¿Tá? ¿Qué es lo que deberíamos de encontrar a priori como punto o como condición de primer orden? Bueno, básicamente la condición de primer orden que vas a encontrar va a ser que cada individuo, y esto lo sabés porque lo viste para el primer examen, los puntos de equilibrio de máxima utilidad siempre tienen que igualar una condición que nos dice TMS igual a TOC. Eso necesario. Ahora bien, yo tengo dos TMS, quiere decir entonces que la TMS del individuo 1 se tiene que igualar a un cociente de precios que sea o que coincida con la TMS del individuo 2. O sea que vamos a buscar un punto de tangencia entre ambas curvas de indiferencia. ¿Por qué tiene que haber tangencia? Por dos razones. Una, porque se cumpla la condición de que la oferta es igual a la demanda, que la vamos a ver más adelante, pero la otra es que es imposible de que las TMS no coincidan. ¿Pero por qué, chicos? Por una cuestión básica. Si vamos a intercambiar, tenemos que estar de acuerdo en intercambiar. Y para estar de acuerdo en intercambiar, vos y yo tenemos que respetar el mismo precio. ¿Por qué? Porque si el precio al cual yo y vos intercambiamos difiere, es porque en definitiva no intercambiamos porque no estamos de acuerdo. Conclusión, el punto donde haya o donde se dé el intercambio tendrá que ser un punto en donde las tasas marginales de sustitución se igualen y además se igualen a un mismo precio. Pero, ¿qué pasa? Ese punto puede no ser un punto alcanzable en términos de oferta y demanda. ¿Por qué? Bueno, antes lo vimos. Antes vimos que las dos TMS se podían igualar ¿a dónde? A un mismo cociente de precios y no necesariamente ser tangentes. ¿Por qué pueden no ser tangentes? Por la sencilla razón de que el precio relativo de equilibrio es 2, yo igualo mi TMS a 2, vos igualás tu TMS a 2, pero resulta que los sets, las cantidades XY que se consumen son inconsistentes con los planes de demanda y oferta. Para lo cual, y acá viene la nueva ecuación que les dije que el equilibrio general traía, para lo cual se tienen que cumplir estas dos condiciones adicionales. ¿Que cuáles son? Que las cantidades planeadas de los bienes X y las cantidades demandadas planeadas de los bienes Y por parte de los consumidores 1 y 2 satisfagan las dotaciones existenciales de esos bienes. Tienen que satisfacerlas, o sea, ser iguales. O sea, que a la condición TMS igual a TOC le vamos a sumar dos condiciones adicionales. Oferta y demanda del bien X iguales, oferta y demanda del bien Y iguales. Bueno. Vamos ahora a la próxima filmina, donde esto va a quedar más claro. ¿Qué se supone que vamos a obtener? Luego del ejercicio de maximización de utilidad descentralizada y del cumplimiento de las dos restricciones adicionales, se supone que vamos a encontrar, al igual de como lo encontrábamos en la teoría del consumidor representativo, funciones de demanda planeadas, marshallianas, en términos del bien X y del bien Y, para el individuo 1 y el individuo 2, que sabemos son función de los precios y de la riqueza, que es omega. Recordemos que ahora la riqueza es un stock y no un flujo. Bueno, ¿qué sabemos de estas demandas? Sabemos que las demandas marshallianas son funciones homogéneas de grado 0 en precios y riqueza. ¿Está bien? Con lo cual, podemos replantear las demandas en términos de los precios de los bienes. ¿Por qué? Y acá viene lo novedoso. Como nosotros ahora estamos definiendo no ingreso, sino riqueza, y como la riqueza es función de los precios, en definitiva, el argumento de las demandas marshallianas no será ahora P de X, P de Y y M, sino que será directamente P de X y P de Y. ¿Por qué? Porque al ser las dotaciones iniciales llevadas a sus valores monetarios
siendo ellas la riqueza del individuo, la riqueza del individuo terminará siendo el stock monetario que la persona tiene en términos de los bienes X y, con lo cual todo el argumento de las demandas de los bienes X e Y por parte de los individuos 1 y 2 terminarán dependiendo de los precios. Esto es muy importante que lo sepan. ¿tá? A diferencia del modelo descentralizado del consumidor representativo, en donde había un flujo de ingreso, ahora no hay un flujo de ingreso, ahora hay la riqueza, pero la riqueza depende de los precios, porque de nuevo, quizás sea redundante en lo que digo, la riqueza es la representación monetaria del stock de dotaciones iniciales que los individuos tienen. Con lo cual, todo mi mundo dependerá ahora de los precios. Y acá viene lo interesante. Volviendo a lo que les comentaba antes, sabemos que las demandas tienen que cumplir el supuesto de homogeneidad en grado cero de las variables nominales. Con lo cual, dado que tienen que ser homogéneas de grado cero, las demandas ahora tendrán que ser homogéneas de grado cero en términos de los precios. De manera tal que si premultiplicamos al precio de X y al precio de Y por un escalar T, donde ese escalar T es la inversa entre el precio de Y, o sea, 1 sobre P de Y, ¿qué terminamos obteniendo? Terminamos obteniendo que las demandas de los bienes X y por parte del individuo 1 y 2 terminarán siendo función del precio relativo P de X, P de Y. Básicamente de eso. P de X sobre P de Y. Para lo cual, fíjense que todo ahora, todo mi mundo, todo mi estudio, todo mi problema, terminará siendo un problema en el cual va a haber una sola variable en cuestión, P de X sobre P de Y. O sea que, bueno, acá hay algunos ejemplitos, o sea que vamos a poder definir el problema de las restricciones físicas, oferta-demanda, como un problema que va a estar definido en términos de un precio P, al cual vamos a llamar P de X, P de Y. De manera tal que vamos, esto es una cuestión básicamente de nomenclatura, chicos, no es ni más ni menos que eso. En vez de estar poniendo P de X sobre P de Y, vamos a poner como nomenclatura el cociente de P de X como P de Y como un precio P, al cual vamos a definir, van a estar representadas la función de demanda del bien X y la función de demanda del bien Y por parte del individuo 1 y la función de demanda del bien X y la función de demanda del bien Y por parte del individuo 2. De manera tal que, redondeando, ¿qué tenemos hasta ahora hecho? Hasta ahora tenemos que cada individuo determinó la cantidad que planea consumir de los bienes X e Y. Esas cantidades satisfacen la restricción física de que oferta y demanda sean las mismas, o mejor dicho, tienen que satisfacerlas. Ahora bien, antes de ver cómo se satisfacen, sabemos que por propiedad de las demandas marshallianas, las demandas son función de los precios y la riqueza, o mejor dicho, la renta. Como acá no tengo renta, tengo riqueza. Al tener riqueza, la riqueza depende de los precios. Con lo cual, las demandas marshallianas planeadas terminarán dependiendo de los precios de los bienes, X y. Si las demandas cumplen con el principio de homogeneidad, como tienen que serlo, podemos redefinir a cada una de las demandas como demandas en función del precio relativo de X en términos del bien Y, al cual vamos a llamar precio P. Redondeando, ¿qué podemos hacer ahora? Ir a esa famosa condición que dijimos tenemos que incorporar en el equilibrio general, que ¿cuál es? La condición de oferta y demanda, la condición de que los mercados tienen que equilibrarse. ¿tá? Esta es la condición de optimalidad, digamos, la condición walrasiana, ¿tá? La condición de que la demanda menos la oferta del mercado del bien X y la demanda menos la oferta del mercado del bien Y tienen que satisfacerse y tienen que ser iguales. Chicos, acá hay un error. Y es que esto no es X, sino que es Y. Es Y. ¿tá? O sea que la restricción de que los mercados tienen que equilibrarse en términos físicos, ahora la vamos a llevar como función de un precio que es el que tiene que garantizar que esa restricción física se cumpla. Ese precio P tendrá que ser el encargado en términos de ¿qué? De verificar que la demanda del bien X por parte del individuo 1 más 2 satisfaga la oferta y que la demanda del bien Y por parte del individuo y del individuo 2 satisfaga la oferta, que sabemos es la dotación del bien Y. Todo esto va a quedar a cargo de ¿qué? De una variable llamada P,
Ahora, si ustedes se fijan, hay algo que viene medio raro acá. ¿Por qué? Porque tengo dos ecuaciones que tienen que cumplirse simultáneamente en función del único variable, que es P. Ahora no aparecen dos variables, o sea, tengo un sistema de ecuaciones que se tiene que cumplir de manera simultánea con una sola variable independiente, que es P. Esto, vamos a ver en un minuto, va a traer aparejado la llamada ley de Walras, que nos dice que si en un mundo de n mercados, la suma de los excesos monetarios de esos mercados es tal que, si n mercados, n-1 mercados, perdón, están en equilibrio, el enésimo también. ¿Por qué? Porque hay una ecuación que es redundante en ese modelo. Y acá ya lo estamos viendo. Si provocamos que tanto el mercado 1 como el mercado 2 se satisfagan simultáneamente, hay un precio que va a satisfacer el mercado del bien 1 y que tiene que satisfacer también el mercado del bien 2. Con lo cual, digamos que una de las dos ecuaciones va a ser redundante. Y ahora la vamos a estudiar. Bueno, vamos entonces más atrás. Como les comentaba, la ley de Walras nos dice que tenemos dos ecuaciones y una incógnita, con lo cual, en un mundo de n mercados, en los cuales definimos la suma de los excesos de demanda monetarios de ellos, si n-1 excesos de demanda son 0, el enésimo mercado también tendrá exceso de demanda 0. Bueno, acá hay algunos ejemplitos. Este ejemplo es un ejemplo numérico muy sencillo que redondea todo lo que es la noción de equilibrio general. Lo vamos a ver. ¿Qué se logra en este ejemplo? En este ejemplo se logran las demandas marshallianas de cada individuo. Se logra el precio relativo de equilibrio, se logra la oferta igual a la demanda, que también implica obviamente la condición de agregación, digamos, de cumplimiento de la suma de los excesos de demanda de Walras, y también se verifica que los individuos mejoran luego del intercambio. Entonces veamos este ejemplo. Este es un ejemplo que traduce todo el problema del equilibrio general en un mundo muy sencillo de demandas, o mejor dicho, de preferencias hiperbólicas al estilo X por Y, que nosotros ya las conocemos de memoria, y además se parte de un mundo muy sencillo en el cual la dotación de los individuos por parte de lo que cada uno tiene de los bienes son tales que el individuo 1 viene al mundo con todo de X y nada de Y, y el individuo 2 viene al mundo con todo de Y y nada de X. Es como que partimos, chicos, partimos de un punto de dotación que es el vértice de la caja de Ewald. De manera tal que entonces definir la riqueza de cada individuo será muy sencillo. La riqueza del individuo 1, ¿qué será? Su dotación, que es 1 multiplicado por el precio de X, y la dotación del individuo 2, ¿qué será? La cantidad de I que él tiene, que es 1 multiplicado por su precio. O sea que las dotaciones llevadas a valores monetarios determinarán que la riqueza del individuo 1 es P de X y la riqueza del individuo 2 es P de Y. Bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Maximizar la utilidad. Ustedes ya saben cuáles son las demandas marshallianas que satisfacen este tipo de preferencias. ¿Por qué? Porque lo hicimos varias veces en los ejercicios de este tipo de bienes. ¿Se acuerdan que las demandas marshallianas de los bienes estos eran M dividido 2P de X, M dividido 2P de Y? Para lo cual lo podemos proyectar o lo podemos extrapolar ese mismo ejemplo ahora para el caso de equilibrio general, donde en vez de tener M's, tenemos que para el individuo 1 la demanda del bien X será W1, o mejor dicho, omega 1 sobre 2P de X. La demanda del individuo 1 de parte del bien Y será omega dividido 2P de Y. Recordemos que omega es P de X para el individuo 1 y omega es P de Y para el individuo 2. Con lo cual, habiendo determinado las demandas del bien X y del bien Y para el individuo 1 y 2, y reemplazando omega por lo que es, ¿qué me da? Que para el caso de la demanda del bien X por parte del individuo 1, la demanda del bien X, ¿cuál será? P de X dividido 2P de X, o sea que será un medio. ¿Cuál será la demanda del individuo 1 por parte del bien Y? Su riqueza es P de X, con lo cual me va a quedar P de X dividido 2P de Y. Esa será la demanda del individuo 1 del bien 1. Del bien Y. ¿Cuál será la demanda del bien Y del individuo 2? Sabemos que es omega 2 dividido 2P de Y, pero omega 2, ¿qué es? P de Y. Con lo cual, la demanda del bien Y por parte del individuo 2 será simplemente un medio, y la demanda
del individuo 2 por parte del bien X, ¿qué será? P de I dividido 2P de X. Entonces, fíjate que ya tenés la noción de que tenés una noción importante con esto. Y es que, ¿qué te dije yo hace un rato? Que todo va a resumirse en un problema donde vos vas a encontrar el precio relativo de un bien. No vas a encontrar P de X y P de Y. Solamente P de por separado, sino que vas a encontrar P de X en términos de P de Y. Y fíjate que esto ya te está dando acá. ¿Por qué? Porque nos queda todavía por determinar las condiciones de equilibrio de mercado, que me dice que la oferta y la demanda del bien X tienen que ser iguales, y la oferta y la demanda del bien Y tienen que ser iguales. Ahora bien, si vos te fijás, en las demandas del bien X y la demanda del bien Y aparecen los precios relativos en una de ellas, y en la otra directamente son cantidades físicas para los individuos. Con lo cual, ya estamos viendo que me va a quedar, o nos van a quedar, un sistema de dos ecuaciones con una sola incógnita. ¿Por qué? Justamente porque al reemplazar los omegas, se nos van a transformar demandas planeadas en números, y las otras demandas van a contener P de X sobre P de Y. Entonces veamos cómo seguimos. Si seguimos, pasamos a esta filmina. Esta filmina que nos dice, bueno, lo que estamos haciendo ahí es simplemente hacer lo que les dije antes, reemplazar las riquezas en las funciones de demanda y transformando las funciones de demanda en términos de ¿qué? De que para el individuo 1 X será un medio, Y será P sobre 2. ¿Por qué P? Porque acordate que dijimos que en vez de hablar de P de X sobre P de Y, hablamos de P de X, P de Y en términos de P. ¿tá? Recordemos hace un ratito que lo que hicimos para resumir y compactar nuestro problema era reparametrizar el concepto de precio relativo P de X sobre P de Y en términos de P. Entonces, me quedó la demanda del bien X por parte del individuo 1 como un medio, la demanda del bien Y por parte del individuo 1 como P sobre 2, que era su dotación dividido 2P de Y, la demanda del individuo 2 por parte del bien X como 1 sobre 2P, y la demanda del individuo Y por parte del individuo 2, la demanda del bien Y por parte del individuo 2 como un medio. Con estas dos ecuaciones, mejor dicho, con estas demandas, ahora tengo que construir la condición de vaciamiento de mercado, o sea, de equilibrio de mercado, que es lo que vamos a ver en la próxima filmina. ¿Tá? Vamos a la próxima filmina, y en la próxima filmina, ¿qué vemos? Que vamos a construir la función de exceso de demanda, la función Z de exceso de demanda, para lo cual tenemos ahora lo siguiente. Para el caso del mercado del bien Y, ¿qué tenemos? P sobre 2 más un medio igual a 1. ¿Qué significa eso? La demanda del individuo 1 por parte del bien Y más la demanda del individuo 2 por parte del bien Y tiene que satisfacer la oferta, que es 1. Recordemos que 1, ¿qué era? 1 era la dotación que el individuo 2 tenía del bien Y. Recordemos que partimos de un mundo en el cual el individuo 1 tenía todo de X y el individuo 2 tenía todo de Y. O sea que entonces ya podemos sacar o podemos resolver las dos condiciones, las condiciones de oferta igual a demanda del bien Y y oferta igual a demanda del bien X. Para el caso del bien Y, nos da un precio que satisface oferta igual a demanda de 1. Obviamente ustedes podrán también notar que si el precio 1 iguala la oferta y la demanda del bien Y, también iguala la del bien 2. Veamos por qué. Si el precio igual 1 satisface la oferta y la demanda del bien Y, también satisfacerá la oferta y la demanda del bien X. Veamos por qué. ¿Cuánto demanda el individuo 1 de X? Un medio. ¿Cuánto demanda el individuo 2 del bien X? Un medio. Un medio por 1 más un medio por 1 me da 1, que es justamente oferta igual a demanda en términos del bien X. O sea que, entonces, ¿qué verificamos? El cumplimiento de la ley de Walras, que nos dice que basta con que un mercado esté en equilibrio como para que el otro también lo esté. ¿Por qué? Porque son mercados que están dependiendo básicamente de una misma variable, que es la variable precio relativo. Bueno, ¿qué nos queda por analizar? Simplemente lo que nos queda por analizar es que esta situación de equilibrio general, y es la conclusión a la que llega esta clase de hoy,
tiene que estar mejorando simultáneamente el bienestar de los individuos. ¿Por qué? Porque de última sabemos que las personas se mueven en base a los incentivos, de que nadie hace nada por hacerlo. Con lo cual, después de haber desarrollado toda esta teoría, si vemos que las personas están igual después que antes del intercambio, tenemos un problema. Bueno, vamos a ver de que esto no es así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comparar cuál es la utilidad de cada individuo antes de intercambiar vis a vis luego de intercambiar. ¿Nosotros qué sabemos? Que si nadie intercambia, cada individuo se morfa su dotación. Morfarse su dotación implica que la utilidad que vos tenés, si no intercambiás, es la utilidad asociada a consumir tu propia dotación, que en este caso es el individuo 1 se come todo su X, que es una unidad, y el individuo 2 se come todo su Y, que es una unidad. Eso nos daría la utilidad de cada individuo antes del intercambio. Luego del intercambio, cada uno consume un medio de X y un medio de Y. ¿Qué significa esto? El individuo 1 le da media unidad de X al individuo 2 y el individuo 2 le da media unidad de Y al individuo 1. Así hay que entender el intercambio. Tal que media más media me da 1 y media más media de Y me da 1. Ahora bien, ¿es mayor la utilidad de estos consumidores luego del intercambio que antes del intercambio? Veamos. Vamos a mis funciones de utilidad originarias, las que dieron motivo a este ejercicio. Las funciones originales eran X por Y. Veamos, si el individuo 1 se consumiera solo su dotación y no intercambia, ¿cuál sería su utilidad? 1, que es lo que tiene de X, por 0, que es lo que tiene de Y. Conclusión, el individuo 1, si come solamente, es como que yo tengo agua y vos tenés carne. Si yo me tomo solo el agua, puede que mi sed se satisfaga, pero no como nada, o sea que me muero. Y si vos te comes la carne y no tomás agua, te morís. O sea que las utilidades de cada individuo, si no hay intercambio, es 1 por 0 respectivamente. Sin embargo, si representáramos o evaluáramos, mejor dicho, la utilidad de cada individuo luego del intercambio, la utilidad de cada uno de ellos, ¿qué será? Un medio por un medio, que es 0,25, que es ampliamente mejor o mayor a 0. Conclusión, ¿qué verificamos? Luego del intercambio, los individuos mejoraron sustancialmente su bienestar, con lo cual el objetivo de la optimalidad paretiana se ha logrado. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos llegado a un óptimo de Pareto. ¿Y qué significa un óptimo de Pareto? Un óptimo de Pareto significa una situación donde no es posible mejorar al individuo 1 y al individuo 2 si no es a costas de que uno empeore. O sea, una situación de óptimo de Pareto es una situación en la cual ningún individuo puede mejorar si no es a costa de que el otro empeore. Bueno, este era el objetivo de la clase de hoy, quedó grabada. Lamentablemente, esto de dar discursos grabados, me gustan los discursos, me gustan las clases en vivo, no me gustan los discursos grabados, pero bueno. Los problemas de conectividad hicieron que yo terminara dictando la clase grabada. Ahora se las voy a subir, se las voy a mandar, se las voy a dar a los chicos para que las tengan en el Classroom. ¿Tá? Cualquier duda me las mandan por el Classroom y esperemos recuperar bien la conectividad el lunes. Calculo que el lunes ya voy a tener otra empresa proveedora del servicio. Esperemos que funcione mejor que este que tengo actualmente. Bueno, que tengan buen fin de semana y ya les estoy subiendo este material.